Muy bien, buenos días a todos. ¿Trajeron Biblia? A ver, ¿tres Biblia? No es cierto. Gracias a Dios. Es importante que traigamos, siempre lo voy a decir, así que no se ofenda, ¿sí? ¿Está bien? Bienvenidos los que nos acompañan, no los hemos visto. ¿Cómo le decimos, iglesia? Siéntanse como en casa, ¿sí? Bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces, por favor, o encenderla como guste. En primer carta de Pedro, capítulo 4. ¿Todavía no le pongas tiempo, Jeremías? Espérate tantito. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1 y verso 13. Vamos a abrir nuestra Biblia, ahí ya estamos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Otra versión dice, estén preparados para la acción. Me gusta mucho esa versión. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y aquí viene el texto central, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice su Biblia? Sed también vosotros santos en la iglesia. A veces, en toda vuestra manera de vivir. El tema de hoy es la santificación. Así que, por favor, le pido que haga una poderosa oración por mí y yo también voy a orar por ustedes. ¿Está bien? Para que en verdad el Señor me ayude con esto. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos donde pudimos exaltarte a ti, reconocerte a ti, meditar en ti, en tus obras, recordar tu palabra, Señor, recibir, alimentarnos con tu palabra a través de los cantos, creer en ella, confiar en ella, Señor. Gracias por ese disfrute, ese deleite aún en nuestra carne, Señor, cuando te exaltamos. Gracias, muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por permitirnos tener un lugar donde se pueda exponer tu palabra, donde podamos rendirte un culto a ti, una adoración a ti. Y queremos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos guíe, nos enseñe tu palabra, Señor. Ayúdame, por favor. Danos entendimiento y luz a los que estamos aquí. Y danos la gracia, Señor, para poder recibirla como tu palabra, como lo que es. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ya estamos ahí, ¿verdad? La santificación, ahora sí le ponemos tiempo. Les voy a pedir en verdad que tengan mucha paciencia, como todo el tiempo, pero porque es un tema que pueden ser unas 20 enseñanzas y va a estar en 1 hora, así que más o menos, ¿no? Voy a intentar y le pido que por favor esté muy atento con su Biblia, con los textos, si quiere anotar, por favor, ¿sí? Les voy a decir algo, todavía no le corras tiempo, pero le voy a decir algo, cuando le ponemos play a la película no le medimos el tiempo, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, entonces nada más la dejo como introducción. Sí, no estoy enojado, pero el tema de la santificación, ahora sí, mi hermano, play, por favor, porque luego me apuran, pues. Muy bien. El tema de la santificación, si usted recuerda, la miniserie que estamos llevando habla de ¿qué? Doctrinas fundamentales, es decir, la columna vertebral del cristianismo, de aquello en lo que usted y yo o aquellos que nos decimos creyentes decimos creer. ¿Sí? ¿Por qué son fundamentales? Porque son las doctrinas de Cristo. Es decir, esta es la base del cristianismo, de lo que creemos, de lo que el Señor dijo, que es una verdad y la dejó expresada en su palabra, para que nosotros vivamos y no nos movamos de ahí, de
este fundamento, ¿sí? Hablamos, ustedes se acuerdan, de manera muy breve, del pecado. ¿De qué más? De la salvación, del nuevo nacimiento. Y ahorita estamos, y de la justificación, ¿o no? No, todavía no, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la santificación. Yo sé que es un tema que luego a veces se puede confundir, ¿no?, con la regeneración o con la justificación. Ya ve que sí se revuelve uno. Entonces, yo le pido que pongamos mucha atención, por favor. Es una doctrina fundamental y básicamente es una obra progresiva a lo largo de toda la vida cristiana. El diccionario Vine, el diccionario bíblico Vine, lo define así: la santificación es el estado predeterminado por Dios, no imputado, ojo, predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia a Él los llama y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Aclaro la idea de predeterminado. Dios lo preparó y Él pone las herramientas, pero no es una imputación como la justificación, como cuando Dios te declara justo por medio de la obra de Cristo, ¿sí? Pero la santificación, es decir, Dios no te dice, ya te hice santo y relájate. No. Si me doy a entender, es una obra sinérgica. Es decir, es la iniciativa y el poder de Dios y la respuesta del hombre en cooperación. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Pero la iniciativa está en Él siempre. Él es el que produce el querer como el hacer. ¿Quién es el que quiere santificarnos? Es decir, apartarnos para Él. Dios, no nosotros. Naturalmente nosotros no. Es algo que proviene de Dios. Para tener esos y entender esos inicios de cambio de los afectos, necesitamos nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de Dios, es decir, tener la naturaleza de Dios para que yo pueda entonces amar lo que Dios ama, ¿sí? Y tener el poder del Espíritu Santo en mí para poder vencer el pecado. ¿Me doy a entender, familia? Porque luego a veces hay como una cuestión mística, un mal entendimiento donde, bueno, pues ya soy salvo, ya nunca voy a perder la salvación, ya me justificó el Señor y me relajo y me sigue cayendo el hermano aquel y me sigue cayendo mal y ¿qué importa? No. O sigo practicando estos pecados y estos también y soy salvo. No se trata de eso. Es una obra continua donde Dios toma la iniciativa y nosotros tenemos que cooperar. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, porque también luego se entiende que la santificación o la justificación nos lleva a huir de la consecuencia del pecado. Es decir, fui salvo porque escapé de la consecuencia del pecado. Sí, pero el asunto es que no solamente escapamos de las consecuencias y de la paga del pecado, sino la santificación nos guía a ser libres del pecado. Esa es ¿sí me doy a entender, familia? Mientras estamos aquí, pues, lo que el Señor quiere hacer es liberarnos del pecado. Ahora, no estamos hablando en términos de salvación, es decir, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Sí se acuerda, Romanos? Ok, no, pero mientras estamos aquí sí tenemos que estar en guerra contra nuestros pecados. No nos deben de dominar, no debemos de acomodarnos con ellos en nuestra vida, porque Dios demanda que seamos santos, es decir, que nos apartemos para Él. Ahora, no estamos hablando de perfección. La Biblia dice que no vamos a ser perfectos aquí. ¿Me doy a entender, familia? Sino que ahora con la nueva vida hay un deseo de ir avanzando, de ir madurando, de ir santificándonos, de ir apartándonos para Dios. De eso se trata. Un ejemplo muy
sencillo. ¿Tu esposa es para ti o es para quién es? ¿Tu esposo es para ti o es para alguien más? Ya entendimos la idea, ¿no? Santificación es lo mismo. Soy para Él, soy para Dios, eres para Dios. Si Él te compró, eres para Él, no para el pecado. Y bueno, ahí vamos a tratar de ir viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, Primera Tesalonicenses 4, no vaya ahí, solo para que sepa que el texto dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no lo contrario. Repita conmigo, es la voluntad de Dios. No es opcional, mis hermanos, ser cristiano y decir santificación suena a mucha Biblia, suena a mucha oración, suena a que no voy a poder chismorretear, ¿así se dice? Lo que sea, pues chismorrear, ya ve que si saben términos, no voy a poder hacer eso porque tengo que santificarme. Si tienes un problema, si tenemos un problema con dejar los pecados porque me deleito en ellos, tendríamos que revisar nuestra naturaleza, si somos o no nacidos de Dios. ¿Me doy a entender, familia? Eso es para poner mucha atención. Es voluntad de Dios la santificación. Y es una demanda de Dios que está en imperativo. Primera de Pedro, usted lo leyó ahorita. Sed, esa palabra es un imperativo, es un mandato. Presente continuo, es toda la vida. ¿Sí estamos aquí, familia? Entonces, ¿quién es el que manda eso? Dios. ¿Quién otorga el poder para poder apartarte para Dios? Él mismo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que tienes tú, que tengo yo. ¿Me doy a entender, familia? Esa es la nueva vida en Cristo. Entonces, bueno, es una obra en la que Dios, que es el Espíritu Santo, es Dios, y el hombre cooperan, cada uno en un papel diferente, es obvio. Pero aún así se origina en Dios, porque Él siempre toma la iniciativa. Eso tiene que estar muy, muy claro en nosotros. Parte, escuche bien, de la aplicación de la redención, es decir, del paquete incluido de la redención, del que fuimos redimidos, de que Cristo nos compró, nos justificó, nos lavó. Parte de eso es la santificación. Que eso tiene un origen. Cuando nacimos de nuevo, ahora la demanda de Dios es apartarme para Él. Yo tengo como creyente, de nuevo, no es una doctrina fundamental, pero es inseparable de la vida cristiana. Si tú ves a un mal llamado cristiano que toda la vida se la lleva peleando con otros, que toda la vida se la lleva odiando a medio mundo, maldiciendo, robando y todos los que le quieras poner, y así tenga 100 años en la iglesia, ¿será hijo de Dios? ¿Tendrá la naturaleza de Dios? ¿Verdad que no? Entonces tengo que revisar mi vida. Tengo que pasarle el filtro de la palabra y ver, pues a mí me fascina esto y lo sigo practicando hace 50 años que tengo en el Evangelio. Tengo que revisar. ¿Alguien está mal? Y dijo Pastor Raúl, no es Dios. ¿Verdad? ¿No están tristes? Bueno. Entonces, la santificación es una obra progresiva de Dios. El hombre coopera y esto nos lleva a estar, escuche bien, cada vez más libres de la influencia del pecado. Y cuyo fin, aquí se va a poner más interesante, cuyo fin es la semejanza al carácter de Cristo en nuestra vida real. Es decir, santificación es sinónimo de carácter de Cristo en el creyente. Vamos a ponerlo en paseño, si quieres lo edita. Hijo de tigre, si leen la Biblia, ¿no? Eres producto de naturaleza, de a quién perteneces. La santificación tiene como fin crecer en el carácter, en semejanza al carácter de Cristo en mi vida real. No personalidad, hermanos. Luego confundimos personalidad con carácter. Y no, que tiene el carácter así. No, es su personalidad.
si es creyente, su carácter está en desarrollo. Miren, si es un carácter pecaminoso, una actitud o una personalidad pecaminosa es propia de nuestra carne. Y si tenemos una virtud del carácter de Cristo, es por Él. ¿Sí me doy a entender? No es algo que tú desarrollaste o que yo desarrollé, es Él en nosotros. ¿Se acuerdan? Cuando el texto habla donde dice que Cristo es el carácter o es la gloria de Dios, Cristo en nosotros, Cristo en ustedes es la gloria de Dios, es decir, el carácter de Dios. Él en mí, Él en ti. Y de eso se trata esto, hermano. Ahora, no estamos hablando que no va a haber tiempos donde te voy a caer mal y no digas amén porque te estoy viendo. Pero tú también a mí, por actitudes y cuestiones, y nos vamos a fallar, hermanos. ¿Sí estamos conscientes de eso o no? Y si no, regrésate al Evangelio de Juan y mira la vida de los discípulos. Aún al mismo maestro lo traicionaron, lo defraudaron y Él los perdonó. ¿Cómo la ves? Así que si pensabas que la vida cristiana no se trata de eso, bueno, espero que puedas ver que sí se trata de eso. Porque en la mañana platicábamos en una capacitación aquí, donde comentábamos que somos pecadores tratando con otros pecadores, ¿verdad? O a ver, levante la mano, ¿quién es el más santo de aquí? Para apedrearlo ahorita. No, hermanos, estamos en una obra, en un proceso de santificación, en diferentes niveles y etapas, sí, pero ninguno mayor que otro. Estamos en una obra donde el Espíritu Santo es Él lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok, entonces santificación es carácter de Cristo en el creyente. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a dar la definición de carácter. La palabra carácter proviene del griego. Básicamente se pronuncia igual. Significa, escuche bien esto, es bien importante, impresión o marca. O sea, es decir, se distingue por la marca, por su sello, su origen. ¿Cómo la ve, familia? O sea, si te llevan, no quiero poner ese ejemplo. Si te llevan algo que tú sabes que es genuino, tú le buscas el sello o la marca, ¿no? Si te dicen, oye, te vendo una batería para carro, no, LTH y dice WTHC o lo que sea. Dices tú, esta no es LTH. ¿Me doy a entender? Hay una marca, hay un distintivo y por esa marca se conoce aquella cosa o el producto, lo que sea. Bueno, nuestro carácter, nuestra impresión, la marca que llevamos, lo que la santificación hace es que desarrollamos el carácter de Cristo de nuevo, la marca, el sello. Y usted se acuerda de lo que dice la Escritura acerca de lo que el Espíritu Santo es en nosotros, que es ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? Nos ha sellado con su vida en nosotros, pero el carácter que vamos a evidenciar tiene que ser el de Cristo. O sea, no puedo decir tengo el Espíritu Santo, pero soy Freddy Krueger en persona, ¿no? No puedo puedo hacerlo, puedo profesar una fe, pero evidenciar otro tipo de fe, muy alejada al carácter de Cristo. ¿Cómo la ven? Algo para poner un ejemplo mayor, cuando Pablo a los Gálatas, capítulo 5, usted se lo sabe de memoria, los frutos del Espíritu, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, las virtudes, escuche bien, las virtudes del Espíritu Santo en nosotros es el carácter de Cristo. Ese es el distintivo, esa es la marca de un creyente, esa es la marca de la naturaleza de un creyente. Miren, no se desanimen si alguno de nosotros dice, es que yo no amo a nadie, ni a mi esposa que tengo a un lado, ni a mi esposo. Es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo hacerle el bien a alguien, es que yo no puedo orar por ti, ni le oro a Dios, no me interesa la palabra de Dios. No te preocupes, no es para ti este mensaje. El mensaje que es para ti es el Evangelio, el arrepiéntete y ruégale al Señor
que te salve. Y te voy a recitar lo que Pedro le dijo a aquellos hombres que eran culpables. Ruégale al Señor y quizá el Señor te conceda que te arrepientas. ¿Me doy a entender, familia? ¿Sí dice eso en su Biblia o no? Porque luego presentamos un evangelio, escuche bien lo que voy a decir, donde presentan a Cristo como si Él estuviera rogando y tuviera frío afuera de la puerta de tu corazón, y tú estás de digno o yo de digno así. No te voy a abrir la puerta porque tú estás tocando afuera. Apocalipsis, mal interpretado ese texto, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para qué estaba llamando ahí? Para juicio, para reprensión, no para que entrara al corazón de ellos. El punto es, de nuevo, para no salirme del tema, que las virtudes del Espíritu Santo deben de estar en el carácter del creyente, porque es producto de naturaleza, hermanos. Con esto yo no estoy diciendo que no nos vamos a ofender, que no nos vamos a enojar. ¿Cuántos se enojan aquí? Y los demás, sí. Ok. ¿Cuántos somos impacientes muchas veces? ¿Cuántos a veces defraudamos? Decepcionamos a otros, traicionamos. ¿Nomás yo? Pues ahorita les voy a decir quiénes, ¿verdad? Miren, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios no dice que estamos exentos de pecar, pero no nos podemos quedar ahí. La naturaleza de nosotros, el Espíritu Santo, apela a la propia vida de Dios en nosotros para convencernos de pecado y para limpiarnos y para que corrijamos y para que maduremos y para que vayamos avanzando. ¿Estamos aquí, familia? La vida cristiana se trata de eso. Entonces, bueno, es importante destacar que el carácter no es algo que se adquiere de manera automática o instantánea. Ya acepté a Cristo, ya soy un lindísimo corderito cristiano. No hay tal cosa, no se da en automático. Por eso, acuérdese lo que leímos hace rato, el imperativo, la demanda de Dios, sed santos. ¿Sí? Apártate de esto. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque la voluntad de Dios para nosotros es su santificación, nuestra santificación, que yo me aparte del pecado con su ayuda, con su gracia, con escuche bien, con las herramientas espirituales que Él da en nosotros, pero yo las tengo que tomar. Él no me va a obligar. Él se va a contristar. ¿Sí? Me va a disciplinar, me va a corregir, me va a guiar, me va a hablar. Entonces, es importante que sepamos, familia, que crecer en santificación, entender esto, que debo apartarme para Él, se requiere fe, se requiere confianza. Escuche bien, se requiere, no decir, tengo mucha fe, bro, yo tengo mucha fe. No, eso no es por repetirlo, se requiere obediencia, se requiere esfuerzo, constancia, dedicación, en ocasiones sufrimiento. Pues todo eso estaba cuando Jesús dijo, tomen su cruz, ¿verdad? Piensa en eso. ¿Estás tomando la cruz o no? ¿Estoy tomando la cruz o no? Entonces tengo que echar mano de esto, que crecer en carácter como Cristo, es decir, en santificación, requiere obediencia, requiere esfuerzo, requiere fe, requiere sufrimiento para desarrollarlo, para que Él crezca en mí. Tiene que quitar todo aquello que estorba. Le dejo que si gusta anotar Romanos 5 para que tenga una idea sobre esto. No tenemos el tiempo para ver todos los textos. Santiago capítulo 1. Me acuerdo mucho Efesios 1 y Efesios 4, donde dice lo que mencionamos hace rato, ¿no? De que el Espíritu Santo nos ha sellado. Tenemos esa marca de propiedad.
Pero también me acuerdo de Josué, cuando antes de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que hace poco lo comentamos en una enseñanza? Y donde el Señor le dice, fíjense, el que les daba la victoria era Él, siempre Él dio la victoria, que ganaran las batallas con poco ejército, ¿no? Y se acuerda de Gedeón y de todo eso, ¿no? Los jueces. Pero Él siempre les dijo, esfuérzate y sé valiente. Haz lo que te digo, esfuérzate, haz esto, haz lo otro. O sea, por eso les digo que esto, si usted y yo queremos crecer en carácter cristiano o en conformidad a lo que el Señor quiere para ti, necesitamos esforzarnos y ser valientes. Necesitamos obrar en fe, necesitamos dedicación, necesitamos constancia. Y tengo que empezar por las cosas prácticas en mi vida. Si todo el problema, vamos a decir, yo soy creyente, pero mi única relación con la palabra de Dios es el domingo, cuando se abre aquí la Biblia, o el miércoles, cuando llego a venir. Y si el problema es mi comunión con Dios, pues tienes todo el problema, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poderme apartar un tiempo para Dios? Y ahí empiezas a hacer tus anotaciones y que nuestro cristianismo sea práctico, hermanos. Sí me doy a entender, porque luego lo malentendemos, ¿no? Que todo se trata de fe, como si la fe fuera intangible, no la puedo ver ni tocar, pero yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, amén. No, hermanos, necesitamos obrar y actuar y creer y caminar y esforzarnos y sufrirle, a veces también, ¿verdad que sí? El Señor lo dijo, hermanos. No crean que quiero que suframos, pero el Señor lo dijo. Entonces, regresamos a la idea de que somos marca. Efesios 1 y 4 habla de que el Espíritu Santo nos ha sellado. ¿Estamos de acuerdo? Los que son sellados, los que saben que son hijos de Dios, que son de Él, que son nacidos de nuevo, tienen esa marca de propiedad. Vamos a leer, por favor, rápidamente Romanos 5. Esto sí necesitamos leerlo. Romanos 5. Se me movió aquí. Romanos 5, del 1 al 6. Le voy a dar lectura. Romanos 5. No se preocupe. Ok, Romanos 5. Yo lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Cuando llegue. Todo este tiempo no cuenta, Jeremías, por favor. Ponle pausa. Romanos 5.1. Fíjense bien, pongamos mucha atención, por favor. Por tanto, y después usted lee el por tanto atrás. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, ¿qué dice? Bueno, mi versión es carácter probado. Ponga atención, y el carácter probado, esperanza. Este carácter probado es santificación, mis hermanos. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿por qué menciono ese texto? Porque estamos diciendo que que tenemos al Espíritu Santo como marca de propiedad de nosotros, ¿verdad? Cuando leímos ahorita ahí en Romanos, cuando dice que la prueba produce, cuando dice produce, es prueba de autenticidad, es la palabra dóquimos. Eso no tiene importancia, pero es prueba de autenticidad.
¿Cómo es la prueba de autenticidad? ¿Cómo soy probado para crecer en carácter? Porque lo acabamos de leer. ¿Cómo soy probado? ¿Cómo doy evidencia que tengo el Espíritu Santo y que Él me está santificando? Cuando soy probado. Prueba de autenticidad. ¿Sí me doy a entender? Es decir, la aprobación que tiene algo que ha pasado una prueba. Es decir, aquello que ha sido probado se ha demostrado como verdadero. Entonces, mis hermanos, las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las ofensas mías, las de otros, las debilidades de otros y las propias son oportunidades para crecer en santificación, en carácter, porque ahí está siendo probado mi carácter como Cristo. ¿Me doy a entender, familia? Si no aprobamos, tengo que ver por qué no aprobé. O sea, tengo que ver si tengo el sello, si tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces ya eso cambia todo. Y comentaba yo que es necesario para entender la santificación y obrar en ella, necesitamos obrar en fe. Es decir, no es una obra que produce nuestra naturaleza humana, sino la naturaleza de Cristo en nosotros. Por tanto, la obediencia no procede de nuestra humanidad, sino de nuestra naturaleza, de nuestra confianza en Dios, pero es resultado de nuestra naturaleza. No sé si me doy a entender. Por eso le decía que pusiéramos mucha atención. Es decir, vida nueva. No puedo obedecer, mis afectos no van a cambiar si yo no tengo la vida de Dios en mí. ¿Me doy a entender, familia? Entonces, la santificación es parte del trabajo que implica la salvación. ¿Cuál salvación? La que debemos estar viviendo o gustando. La santificación está íntimamente ligada a nuestra vida diaria, crecer en el carácter de Cristo. ¿Cómo la ven, familia? ¿No? ¿Tan triste, no? Según la Biblia, entonces, ¿qué implica la santificación? Vamos a Filipenses 2:12. Voy a leer. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí viene la palabra clave. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Escuche bien, voy a destacar dos cosas de aquí. Ocupaos en vuestra salvación. Ah, caray, pues si ya fui salvo, ¿cómo que me voy a ocupar? ¿Cómo que trabaje? Porque la definición aquí de ocuparse es literalmente trabajar hasta llegar al punto final. Trabajar, es decir, llegar a una conclusión exacta y definitiva de lo que tengo que hacer. Cristianismo, mi salvación implica que me ocupe, que trabaje en ella. Ahora, no estamos hablando aquí de salvación para la eternidad. No, eso ya está hecho. Estamos hablando de la vida que manifestamos aquí como salvos. Esto implica un trabajo. ¿Cómo la ve, familia? Ya hay como que varios están desanimando, ya no. Bueno, la cara sí tienen como que se están desanimando. No, ¿verdad? Ocupaos, trabaja hasta llegar al punto final. Ay, ni modo, pero luego malentendemos que la vida cristiana es, pues ya fui salvo, ya me perdonó el Señor, me siento bien. Ya entendí la verdad de que nunca voy a perder la salvación, porque no la gané, no la puedo sostener. Entonces, todo bien. Implica un trabajo, hermanos. Implica ir muriendo a mí mismo. ¿Cómo la ve, familia? Ahora, eso es una demanda de Dios. ¿Estoy dispuesto o no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo,
si alguno quiere venir en pos de mí, no dice tome su almohada y váyase a su casa, ¿verdad que no? Toma tu cruz y sígueme. O sea, está dispuesto a morir. Nuestro contexto no nos está haciendo un llamado aquí en México para morir. Ahorita no. En otros lugares sí. En otros lugares sí, seguir a Cristo implica muerte o encarcelamiento o te quitan todos tus bienes. Estaría muy padre un día hacer una obra, creo que hace años la hicieron aquí, no una obra como un montaje donde entraron un montón de encapuchados armados y a ver quiénes dicen que son cristianos. Pónganse aquí de rodillas. Por las ventanitas iban a salir volando algunos, ¿no? Quién sabe, no sé. Pero como que me imagino. Espero que no. Pero mis hermanos, escuche bien, ocupémonos de nuestra salvación y da dos términos que usa el Antiguo Testamento, temor y temblor. ¿Qué es eso? ¿Que estés así? ¿Verdad que no? Dice con seriedad, con reverencia, con entendimiento, con cuidado. O sea, la vida cristiana no es para relajarnos, hermanos. Estamos en guerra principalmente con nosotros mismos, con nuestros pecados, con nuestras fallas, con nuestras ofensas, con nuestra falta de confianza en la palabra de Dios. Imagínate todo el regadero que hacemos luego hacia los demás, ¿o no? Y no van a decir que no, porque a veces la regamos juntos y a veces individual. Entonces, la otra palabra que quiero hablar es produce. Estamos hablando de santificación, ocúpate, lo tengo que ocuparme. Y luego dice, ¿con qué no? Con temor y temblor. Y ahora, porque Él es el que produce. Ok. Él produce, es decir, Él provee. Él provee el poder, las herramientas, la gracia. Todo esto son herramientas espirituales que provee el Señor en ti. Él lo produce. Él es el que... es como este ejemplo, ¿no? Aquí te da un ejemplo más o menos así el texto. Es como cuando tienes toda la instalación eléctrica, pero no tienes energía eléctrica. ¿De qué sirve? ¿Verdad? ¿De qué sirve decir gloria a Dios, aleluya, santo vive y todo lo que tú quieras, pero no tener el Espíritu de Dios? No obrar en el Espíritu de Dios, en lo que Él produce. Entonces la idea que utiliza aquí ese texto de producir es como aquel que le mete corriente. Es decir, la fe es dinámica, mis hermanos. Es dinámica. El Espíritu Santo en nosotros nos lleva a eso. No nos lleva a quietud, nos lleva a trabajo en nosotros. No sé si me estoy dando a entender, familia, porque ya me están viendo así como que... Ahora, ok, esto está bien, ¿no? A manera de definición y ver que sí, el Señor me demanda, Él me dice que sea santo, es una orden de Dios, Él me dará las herramientas si tengo el Espíritu Santo, pero hay algo a destacar muy importante. La vida cristiana, es decir, la santificación, es estorbada cuando mi actitud hacia Cristo y hacia su obra no es la correcta. ¿Qué es mi actitud, mis hermanos? Es decir, mi disposición o mi predisposición para el Señor y para los suyos. O sea, es decir, yo te voy a tolerar a ti hasta que no me falles. ¿Sí me entiendes? Hasta que no me defraudes. Yo voy a seguir al Señor hasta que, si se me enferma un hijo de muerte, no, Señor, hasta aquí llegamos. Yo te sigo, Señor, pero mi negocio no me lo vayas a tocar porque, ¿cómo? Ahí está el rodo, ¿cómo crees? Todo bien, Señor, pero esas son condiciones, hermanos. Y esa es una actitud, pues, propia de la naturaleza caída. Entonces, quiero crecer en santificación. Mi actitud hacia Cristo y hacia su obra, tenemos que estar dispuestos.
para Él, para que Él obre en nosotros como Él quiere. Y eso va a implicar en nosotros sufrimiento, a veces humillación de nuestro ego, ¿sí o no? Bueno, están diciendo que sí, vamos a ver. Entonces, ahora, no tengo opción. Siempre como cristianos concluimos en aquello de lo cual nuestra vida está sumergida. Analice eso que le estoy diciendo. Siempre concluimos en aquello de lo cual mi vida está sumergida. Le voy a poner un ejemplo. Tiene todo tipo de aflicciones. Ahí está Job, ¿no? Y le cayeron todas las aflicciones. Sus hijos murieron, perdió todo su trabajo, su negocio, su casa, su salud. Y la única cerecita que le quedó el pastel, la esposita que le quedó. Escuche bien. Pero su vida, su corazón estaba sumergido en su amor a Dios, en su lealtad a Dios. ¿Cómo la ven? A eso me refiero, porque él estaba apartado para Dios. Él era de Él. Entonces eso está ligado a lo que pensamos. Pensamos aquello de lo cual nos llenamos. Y eso de lo que nos llenamos es lo que hacemos de manera habitual. No de aquello, escuche bien. Nos llenamos y vivimos de acuerdo a aquello en lo que meditamos profundamente. Aquello que está hasta nuestras entrañas, nuestra naturaleza. ¿Quién eres? ¿Quién soy? La santificación está ligada a eso. ¿Quién soy? Yo no estoy diciendo que no podemos reaccionar, y no nos podemos airar. No, sí. No es un permiso, pero pasa y el Señor no tiene problema con eso. Con que nos ofendamos, con que pequemos, sí tiene problema, es obvio, pero va a pasar. Pero el punto es cómo concluyes. Vean, recuerden a David, recuerden a Sansón, recuerden a Abraham, recuerden porque también pecó bastante, sí sabía, ¿no? Los que no, como que no han leído otra versión, ¿no? Moisés, Pedro y muchos más. El problema es cómo concluyeron. Así que el trabajo de Dios hacia nosotros es por medio del Espíritu Santo que lleva a cabo esa santificación en cooperación, en respuesta de nosotros también. Es decir, una sinergia, un trabajo en conjunto. ¿Sí? Para mencionar como ejemplo, ¿no? La Biblia habla de 3 etapas, por decirlo así, del creyente. Justificación, no vienen así enlistadas, pero justificación, donde nos salva de la condena o de la paga del pecado, ¿no? Y nos atribuye la justicia de Cristo. Justificación, nos salva del poder del pecado. Santificación, nos salva del poder del pecado, es de lo que estamos hablando ahorita. Glorificación, nos salvará de la presencia permanente del pecado. ¡Qué maravilla! ¿No le gustaría un día levantarse y no ser igual no quiero decirlo, de cómo somos? ¿O no tienes conciencia de que eres un pecador, un horrible pecador? Porque si no tienes conciencia de eso, pues estás haciendo a Dios mentiroso. Y Él no miente. No sé si te das cuenta que de ahí es donde analizas dónde está colocada tu idea sobre quién es Él y sobre quién soy yo. ¿Me doy a entender, familia? Y si yo no tengo la idea de que soy un horrendo pecador, yo no voy a vivir direccionado hacia la santificación, hacia apartarme para Dios. ¿Sí me doy a entender? Pues ¿para qué? Si no soy tan malo como el Bogdan. Entonces, 1 Corintios 1:30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación
y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Es una iniciativa de Él, es un diseño de Él que nos santifiquemos, mis hermanos, por obra suya. Pero también está la parte donde tenemos que cooperar. Entonces, quiero diferenciar rápidamente justificación de santificación. Ponga mucha atención, porque sí es importante diferenciarlo. Justificación habla de mi posición legal delante de Dios. Inocente. Por Cristo. ¿Cómo la ve? Inocente por Cristo. ¿En serio? ¿Inocente? Por todos mis pecados que cometí, que cometo, que voy a cometer, y por la eternidad inocente. Sí, Cristo te imputó su justicia. ¡Qué maravilla! Amén. No se emociona, pero con las películas sí se emociona, ¿no? Con el fútbol. Y la santificación no habla de una posición legal. Escuche, habla de una condición interna. La justificación es efectuada una vez para siempre. La santificación es continua durante toda la vida. La justificación es por completo obra de Dios. En la santificación está su iniciativa, sus herramientas, pero yo respondo y coopero porque se me demanda. En la justificación es perfecta en esta vida. La santificación no es perfecta en esta vida. Pero Pablo dijo, pero prosigo. Y ahorita vamos a llegar allá, ¿sí? No que, ¿cómo no? Pues no le hace, voy a seguir igual. No. Justificación es igual para todos los creyentes. La santificación, obviamente no todos están en las mismas circunstancias. Siempre ha habido unos que se santifican más que otros. La santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Otra vez en el nuevo nacimiento. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o como un estilo de vida. Por eso luego chocamos espadas con eso, ¿no? Con ese argumento, con la idea de, espérate, a ver, ¿sigo siendo pecador, sí o no? A ver, es pregunta de examen. ¿Peco o no peco delante de Dios? Juan dice que no. ¿Y ustedes dicen que sí? A ver, vamos a ver quién es el apócrifo entonces de aquí. Claro, continuamos pecando, pero esos pecados ya no se nos son atribuidos, ya no hay condenación. Tenemos que ir al abogado, pero mientras, si continúo pecando aquí, sí afecto mi vida, mi caminar con Dios y a los que me rodean. ¿Me doy a entender, familia? Y contristo al Espíritu Santo, y puedo detener la obra de Dios en mí, limitarla a lo que Él nos quiera llevar. Eso dice 1 Juan 3:9. Se puede ir ahí y verlo, ¿no? Ese poder del Espíritu Santo en nosotros justamente es eso. Nos lleva a que gradualmente y progresivamente podamos ir venciendo el pecado en nosotros. Yo no puedo ser el mismo, usted no puede ser el mismo de hace 20 años. No, parecemos por fuera, como decíamos, ¿no? El Señor lo hizo nacer de nuevo, pero le dejó la cara para testimonio, ¿no? Y pues sabemos varios testimonios aquí. O sea, pero ya no me deleito en el pecado como lo hacía antes. Ya no tolero eso en mi vida. ¿Cómo la ven, familia? Es que luego les digo, son temas como que perdemos a veces de vista lo pecaminoso del pecado y lo deseable que es la santificación. Es decir, apartarte para Dios, pues. ¿Sí? No vas a andar volando como Gasparín ni nada de eso, olvídate de eso. Ni porque digamos, ni modo lo tengo que decir, ¿no? Ni porque digamos frases de, hermano, gloria a Dios, le viva Sotoriki y todo lo que tú quieras decir.
pero si nuestra vida no es evidencia, pues algo está mal, ¿verdad? Entonces, bueno, una de en Corintios la escritura habla de esto, dice, en 1 Corintios 6:11 dice, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, es decir, apartados para un propósito, un uso, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En Hechos también lo puede leer, Hechos 20:32. Habla de esta herencia de que tienen todos los santificados. Y yo le quiero recordar un texto allá en Hebreos, donde es Hebreos 12. Permítame tantito, es Hebreos 12. Bueno, no me acuerdo dónde lo anoté, pero donde dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No es ese, es... espérenme, verás, aquí lo tengo. Pausa. A ver, ¿me lo recuerdas? No, gracias, ese no es. Bueno, finalmente el texto habla de que nosotros debemos anhelar, debemos ser santos porque Él es santo, ¿sí? No recuerdo si ese es el texto, pero el punto es que es la voluntad de Dios, hermanos. Y cuando nosotros perdemos de vista que es la voluntad de Dios, pues perdemos de vista la esencia del cristianismo, ¿sí? Lo perdemos de vista. Voy acá me regreso porque ya se me movió la hoja aquí. ¿Ya ven? Ok. El paso inicial de la santificación involucra, escuche bien, un rompimiento definitivo o definido con el poder dominante y el amor al pecado. ¿Qué es esto, hermano? Que de manera evidente en nuestra vida, progresivamente vamos dejando de amar el pecado. ¿Sí? No con tu naturaleza nueva, sino con con nuestra naturaleza nueva, pero nuestra carne no va a seguir vendida al pecado. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo al respecto? Dijo él en Romanos 6:18, hablando de ser libres del pecado. Comento nada más el texto. Es estar muerto al pecado o ser liberado del pecado. Esto involucra el poder para apartarnos para Dios. No en automático, requiere dominio propio, requiere dependencia del Espíritu Santo. Yo sé que muchos hermanos de nosotros podemos decir, es que yo tengo 30 años orando para dejar este pecado, el chisme, la mentira, no lo sé, qué cosas, ¿no? Pero en otras cosas vas avanzando gradualmente, vas avanzando, ves una obra del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Luego eso regresa como manera de tentación y peleas otra vez la batalla, ¿no? Les quiero leer una parte, hablando de esto, de pelear la batalla, una frase de John Piper, dice, la evidencia de que el Espíritu habita en ti no es que ya no tengas malos deseos, sino que ahora estás en guerra contra ellos. ¿Sí lo entendemos, familia? Es luchar, es batallar contra el pecado. Eso implica la santificación. Y bueno, ese es el trabajo. Eso ahorita lo mirábamos, ¿no? Vamos a considerar dos cosas sobre esto. Nuestra santificación en esta vida no será perfecta o completa, sino en la eternidad, con un cuerpo glorificado. Está bien, esa es una parte. Y la otra es, ¿qué idea tengo sobre mis pecados? La Biblia dice que el pecado es muerte, ilustra o ejemplifica la descomposición, la corrupción, la putrefacción, el olor a muerte, ¿verdad? Comentaba con un amigo
el olor a muerte y dice que es insoportable el olor a muerte de un ser humano. Insoportable. Yo no he estado y espero no estar, pero es insoportable. ¿Cómo olerá el Señor? Y la Biblia lo dice, ¿no? Olor a muerte cuando pecamos. Debemos de pensar que eso es el olor que despedimos hacia Dios. ¿Se da cuenta que eso está ligado con la santificación? Nuestra conciencia de cómo pecamos y hacia quién pecamos y a qué deseos somos movidos, si apartarme para Dios o no. ¿Me doy a entender, familia? No es porque, es que Dios quiere hacerme la vida infeliz, Dios quiere, ¿cómo se llama? Que yo no sufra, que yo no pase por preocupaciones, por situaciones difíciles. No somos llamados a eso. Pablo en Romanos 7 dice, hablando de la lucha y de la guerra contra el pecado, o de la conciencia, dice, fíjense bien, está muy interesante. Romanos 7 dice, hallo esta ley. Escuche bien, el mal está en mí. Y parafraseo el texto. Y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan que Pablo había orado? Él tenía una situación y no está definida qué era, pero él luchaba y batallaba. Estamos hablando de la muerte, ¿no? Del pecado, del producto del pecado, ¿no? Y Pablo dice, hallo esta ley, el mal está en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No sería acaso así como deberíamos de concluir nosotros? O concluimos, no tiene caso, de todas formas me gana el pecado. Pero vean lo que dice Pablo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6:12, me brinco para atrás. Por tanto, escuche bien, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, ¿qué dice? Preséntense. ¿Quiénes? Nosotros. Ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces puedo ver a la luz de la palabra que la santificación implica mi respuesta y que es progresiva. Y esto nos anima profundamente a depender de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, resumidas cuentas, sí podemos vencer el pecado en nosotros. No estoy diciendo que no vamos a pecar, pero sí podemos ir venciendo de gloria en gloria. Eso dice 2 Corintios 3:18, dice, ahora vemos por espejo, ¿no? Con la cara descubierta. Todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen. Acuérdese, carácter. Cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Entonces, es como si viéramos un espejo, mis hermanos, fijamente, y en ese espejo pues no veo una obra completa, veo borroso. Los espejos en la antigüedad eran de bronce y los pulían, pero no quedaban como un espejo. Les decían espejos, pero no, eran muy borrosos y no podían ver con claridad. Mis hermanos, en este cuerpo que tenemos de pecado, no se llevará a cabo nuestra santificación como en la eternidad, pero sí tenemos que mirar al espejo. ¿Sí me explico? Para vernos. Y de otra manera es visto también. La palabra de Dios, ese es el espejo que me hace ver mis imperfecciones y mis pecados. ¿Qué tanto me relaciono con ella? ¿Cómo la ven, familia? Ya casi nos vamos.
Y yo te voy a hacer una pregunta, ya voy al panel de preguntas y retos y desafíos. ¿Está bien? ¿A quién miras en el espejo? Vamos a decir que tienes el mejor espejo del mundo. ¿A quién miras? Pregunta, ¿deseas ver a Cristo en ti? Son para meditar. Y dices, no, es que trae mucha aflicción el vivir para Cristo, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, y yo quiero ser feliz. A veces no lo decimos, pero con nuestra vida deseamos, no quiero compromisos, quiero ser feliz. ¿Sí o no? Miren, hermanos, a veces, muchas veces no nos santificamos porque queremos hacer nuestra voluntad. Y quiero ser feliz, quiero hacer lo que yo quiero, mis proyectos, mis planes, mis deseos, mis vueltas, mis salidas, yo. Y dijo A.W. Tozer, el verdadero, bueno, ¿cuántos quieren ser felices? Cayeron. El verdadero ideal del cristiano no es ser feliz, sino santo, o sea, para Dios. ¿Cómo la ven? Ya, ahora sí ya se pueden entristecer. Le voy a poner un ejemplo del espejo, ¿no? Las mujeres que usan maquillaje entenderán esto. Desean ver algo mejor, ¿verdad? Por eso se avientan maquillaje. Creo que ya la regué, ¿no? ¿Te digo algo? Este es el mejor maquillaje. Pero este no se borra, no se cae. Es la obra de Dios en ti. Ya la compuse, gracias a Dios. Pero bueno, salió ese ejemplo, ¿no? De verdad, hermano, estamos deseando crecer en santificación para Dios, apartarme para Él. De eso se trata la vida cristiana, hermano. No hay de otra. Vamos rápido a leer Filipenses 3, por favor. El 7, ya casi concluyo. ¿Cuánto tiempo llevo, Jeremy? Con los descuentos, ¿eh? ¿En serio? No. Filipenses 3 del 7 al 14 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura o estiércol a fin de ganar a Cristo. Ahí está la felicidad. Dice Pablo, yo prosigo a la meta. Dice, yo no digo que lo he alcanzado porque no se va a alcanzar aquí, pero prosigo a la meta. Y te digo algo, hermanos. La palabra prosigo, dioko, habla de perseguir de manera agresiva y a la vez cautelosa, como un cazador persigue a su presa. Pero a veces lo que perseguimos con este corazón así son otras cosas, ¿verdad? Y no es la santidad. No proseguimos a la meta a Cristo así. No procuramos crecer en un conocimiento y un amor a Cristo de esta manera. Entonces tenemos que revisarnos. Entonces, ya por último, Juan 17, Jesús ora por sus discípulos y Él da la única forma de la santificación, el inicio de la santificación, la base. Y les leo el verso 14. Yo les he dado tu palabra, haciendo esta oración, ¿no?, hacia el Padre. Y dice, y el mundo los aborreció.
aquí va otra frase, porque no son del mundo. ¿Se acuerda que lo cantábamos ahorita? Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, repite Jesús. Verso 17, ¿qué dice su Biblia? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos va a santificar, hermanos? ¿Nuestros buenos deseos? No, ¿verdad que no? Su palabra, su palabra, su palabra es verdad. El Espíritu Santo toma la palabra, la aplica a nosotros para creerla y vivir por ella. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por eso y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y cuando habla de santificarlos, Él habla de limpiarlos, guardarlos, reservarlos para Él en la verdad. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Las otras 20 hojas las dejo para otra enseñanza. Vamos a orar, el que quiera orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con este tema en nuestra vida diaria. Y recordar que pues la santificación, el apartarnos para Dios, no es una opción, mis hermanos. No es una opción. Es parte de la vida de Dios en nosotros. Es parte de sus demandas. Hay un texto que mientras oramos quiero leer. Si quiere cerrar sus ojos y hacerlo está bien, y orar. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solamente tu Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, toma la iniciativa, nos da las herramientas, nos da todos los medios de gracia. Tu palabra, Señor, que es la que nos santifica, la que nos dirige, nos enseña, nos corrige, nos consuela. Todo esto, Señor, para apartarnos para ti, para que el poder del pecado, Señor, no tenga dominio sobre nosotros, para que estemos en guerra, Señor, contra nuestros propios pecados, y que podamos, Señor, descansar en que tú añades, das, haces abundar. Gracias, Señor. Así le dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Pero eso no quedó ahí, Señor. Hay una respuesta que tú demandas de cada uno de nosotros: apartarnos para ti, tomar decisiones, Señor, tomar decisiones. Ayúdanos, porque es muy fácil, Señor, estar de acuerdo con tu palabra, pero no obrar en fe, no obedecerla, no hacer cambios. Ayúdame, Señor, ayúdanos hoy a hacer cambios. En principio, nuestra relación contigo, Señor, e inmediatamente en nuestra relación con el que tengo a un lado. Tú eres quien procura, quien produce eso en nosotros, Señor, no nosotros. No nace de nuestras buenas ideas, de nuestras buenas intenciones, no las hay. Eres tú el que produce eso. Y nos exponemos, Señor, a la ayuda de tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Dios les bendiga y siéntense, no se vayan.